relación entre un término y el otro, que es el conocimiento del espacio arquitectónico y cómo interactúa con la percepción. Bueno, primero nos presentamos. Los talleres somos taller 11 y 12, que estamos a la noche. Ahí figuran. Y bueno, creemos que entre ambas charlas vamos a lograr tener conceptos que puedan iluminar un poco esta cuestión, dado que están transitando hace una semana que están acá en la facultad y que, bueno, resulta interesante acompañarlos en esta cuestión de ir conociendo lo que es el espacio. Bueno, en primer término, a ver, digamos, para seguir los pasos, como tal cual nos indica la charla que se nos solicitó, vamos a hablar de espacio, percepción, usos, apropiaciones y organización del espacio. Y lo vamos a ver desde distintas aristas, distintas cuestiones que se toman en cuenta a la hora. Bueno, parece que ya se arregló. Bueno, acá estamos en presencia de un boceto, de un dibujo a mano alzada del arquitecto Mies van der Rohe, un arquitecto de los más famosos del siglo XX, que sugiere con este dibujo una serie de cuestiones que las vamos a profundizar. Simplemente ustedes están viendo un dibujo rápido, un dibujo intuitivo, pero que tiene implícitas una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo se percibe el espacio arquitectónico. En principio, bueno, vamos a apelar a una cuestión básica, si se quiere orgánica, o sea, la percepción es algo que la obtenemos por nuestros sentidos, ¿no? Que son 5 sentidos que todos conocemos, de los cuales el más importante para percibir el espacio es la vista, la mirada. Nadie conoce, todo el mundo conoce el mundo, ¿no? Conoce desde que llega aquí, conoce el mundo a través de la mirada. Lo mismo sucede con el espacio arquitectónico. La mirada, entonces, es la que, por medio de la cual tenemos las impresiones más importantes de todos los sentidos. Y acercándonos de nuevo a este tema del dibujo rápido del boceto, que es el que de alguna manera capta en pocas líneas esta cuestión perceptual, vamos a hacer referencia a estos croquis de viajes del arquitecto Le Corbusier. No sé si ya se lo nombraron, hace una semana que están haciendo el curso, ¿no? Bueno, Le Corbusier fue digamos, un arquitecto que transformó la arquitectura en el siglo XX y que sigue teniendo vigencia. Y que, bueno, en una etapa previa de estudios, él hizo una serie de viajes justamente para aprender, para estudiar, y iba registrando rápidamente con estos bocetos los edificios que él iba viendo, que son, por supuesto, de los más importantes, que es el Partenón, el Panteón, en fin, una serie de edificios muy significativos europeos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los traigo a colación porque a partir de la observación de ese espacio arquitectónico, intuitivamente, o sea, perceptualmente, eso que se recogía, que se observaba, se transformaba en estos registros de viaje, estos registros rápidos. ¿Por medio de qué? De lo que él percibía, ¿no es cierto? Las proporciones, el contexto, la implantación, es decir, una serie de cosas que están plasmadas en esas pocas líneas rápidas. Fíjense que no hay acá nada que tenga que ver con el ornamento ni con la cuestión fina, simplemente los trazos que él percibió a través de la mirada están volcados en el papel, que es una práctica que se les recomienda a todos los estudiantes de arquitectura para empezar a conocer el espacio, poder bocetarlos.
Y bueno, hace más o menos 2 años que comenzamos con esto de incluir, sobre todo también ahora que ustedes están acá, porque hubo pandemia y el curso fue en un momento por Zoom, ¿no? Pero ustedes que están acá en la facultad podrían tener una aproximación muy directa del espacio arquitectónico, conociendo lo que es esta facultad, ¿no? Es decir, vamos a tratar de volcar esta cuestión de cómo se percibe el espacio a través del espacio vivido por ustedes. Como una primera mirada que va a ser agudizada, va a ser en un sentido de descubrimiento, una mirada distinta a la que tenían hace una semana que todavía no eran estudiantes de arquitectura. ¿Se entiende lo que digo? Es una mirada que ustedes de ahora en más tienen que tener y profundizar para conocer el objeto arquitectónico y el espacio. Bueno, recién veíamos, y vamos a apelar siempre en estas 2 o 3 escenas que les van, 3 o 4 escenas que les estamos mostrando de la facultad, apelar a 2 elementos: la foto real, que muestra la realidad, el espacio real, y el boceto que lo interpreta. Recién veíamos un boceto de cuando venimos ingresando a la facultad por la calle 47, que tenemos de plano de fondo el chalet, el antiguo chalet, que es de la preexistencia más eh, original, digamos, de cuando se fundó la facultad, y el plano lateral de la calle 47. Es decir, si yo pienso qué captura mi vista y cómo percibo ese objeto, estos 2 planos de alguna manera me indican qué es la percepción que voy teniendo de ese recorrido. Y a modo de recorrido vamos a situarnos en distintos puntos. Bueno, les muestro así muy rápidamente que la Facultad de Arquitectura, esta es una planta, ¿no? Un corte horizontal del conjunto que tiene 3 patios que organizan toda la serie de aulas y que, bueno, esto que les mostraba hoy, ese es el camino de ingreso, el chalet, y luego toman aquel elemento continuo que llega hasta el final, ese elemento longitudinal. Y van a ver que esos 3 patios, el primero se destaca por tener un monumento, que es ese que tienen ahí. Bueno, nuevamente los 3 patios y esa barrita negra es el lugar donde estamos ubicados, ¿no? En el espacio de la facultad. Y bueno, lo primero que tenemos es la forma de ingresar por la intermediación de esta galería que recorre todas las facultades, que es como una especie de hito fundacional también que nunca se ha modificado, que es una serie de columnas que sostienen un techo de chapa que recorre todas las aulas y la secuencia de patios, y que es una tradición que está desde su fundación, o casi. Bueno, cuando uno ingresa a la facultad empieza a tener un punto de vista eh, que es el situarse frente a un punto, un nodo donde o accedo por esa escalinata a este espacio, a este patio elevado con el monumento, o puedo continuar por las galerías, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo quiero percibir ahí tiene una proporción totalmente distinta si estoy parada en este nivel, que sería una especie de metro de diferencia con aquel, y el ángulo visual cambia totalmente. Y que si estoy parado arriba de ese lugar. Esos croquis muy rápidos indican un poco esa cuestión, lo que captura la mirada, lo que analíticamente se ve con esas flechas que indican el ángulo visual de la percepción, luego ahí lo sintetizan en esos pequeños croquis que dicen que les cuenta qué es lo que ven del lugar. Bueno, esta es otra de las instancias que tiene, ¿no? La galería y
el tránsito por ese pasaje. Allá la vemos, a la galería con el conector, ahí estamos parados. Y bueno, nos demuestra que es un plano continuo, longitudinal, que va uniendo distintos sectores o escenarios, si uno los quisiera llamar, porque cada patio tiene su particularidad. En cuanto a las proporciones, vuelven a ser esa diferencia entre espacios que se ensanchan, alturas constantes, el lograr un plano longitudinal también que tiene continuidad en las galerías, digo. Y finalmente llegamos a este espacio conmemorativo, que es como un emblemático en la facultad, que es el primer patio. Mira, mejor dicho, dije finalmente porque llegamos al lugar más emblemático, no porque esté al final, sino es este espacio que está acá, enfrente nuestro, que fue objeto de un concurso y conmemora a los desaparecidos de la Facultad de Arquitectura, alumnos y docentes durante la dictadura militar. Ese espacio, que fue un llamado concurso, recoge este corte a mano alzada hecho por uno de sus ganadores, que fue Cookie García. Y lo que me interesaba mostrarles es cómo el espacio cambia cuando está usado, cuando está apropiado por la gente y cuando ese lugar está vacío, que lo vamos a ver en una secuencia de imágenes. Básicamente también mostrar que tanto en aquel corte como en este, la línea recta de la galería hace un plano virtual que de alguna manera pone una línea de fondo, ¿no? Si bien es transparente, pero es un plano. Y luego el monumento básicamente lo que recoge como idea o como concepto es un espacio espiral que, digamos, desciende como en forma continua, que podría seguir profundizándose en la Tierra, que representa esas personas que estuvieron acá en la facultad como esas y que ya no están. Y el árbol es un poco el emerger de la vida. Ahora, ¿qué tiene este monumento muy interesante? Que no es un memorial o un monumento como que tiene una estatua, que tiene un grupo escultórico, no, es un lugar de uso, porque ahí se puede dar clases, se pueden debatir ideas, se puede hacer una reunión, en fin, o se puede descansar en ese espacio. Y fíjense qué diferencia hay entre esa imagen del lugar totalmente vivenciado, usado, con esta otra que fue tomada en vacaciones, cuando ya acá no había nadie. Alguien vino en vacaciones a sacar fotos. Esa fui yo, en un diciembre casi enero. Bueno, y la idea es que ver ese espacio totalmente despojado de gente, ese espacio que se circunscribe a ese círculo concéntrico y cómo la continuidad de las líneas, digamos, perceptuales están, pero falta la apropiación por la gente que modifica los lugares, ¿no? O sea, uno de los puntos que tiene, digamos, el título de la charla es ese tema de la apropiación y cómo se modifica el espacio a partir del uso. Bueno, también frente al monumento está aquella explanada que tienen justo enfrente de esta aula y donde, digamos, básicamente ese espacio vacío también puede ser objeto de múltiples usos. Se puede dar una clase, una explicación, un debate. Y fíjense qué diferente es ese espacio con este, donde se arma un círculo de gente que está mirando y observando a alguien que de alguna manera que está inscribiendo o explicando algo. Bueno, los puntos de fuga, digamos, el plano de las aulas que están allá y el plano de fondo del bar, como límites de ese espacio. Bueno, esto es mirado desde arriba, desde el auditorio que tiene la facultad, que queda con una escalera que se sube allá, al fondo,
y desde allá, entre la copa de los árboles, vemos este espacio. Porque entre las cosas que también es percibible es que esta es una facultad, como habrán visto, abierta, no entran a un edificio con pasillos, ¿no? Con circulaciones cerradas, porque esto fue parte del bosque de La Plata, del parque urbano este que circunscribe, que está cerca en su entorno. Por eso tiene como árboles dentro de la trama de las aulas, ¿no? Bueno, nuevamente la escala de la galería. ¿Qué me significa esta galería que recorre los tres patios? ¿Qué es esa? Es decir, la escala humana frente a ese espacio. El punto de vista unifocal, ¿no es cierto? Como es un recorrido longitudinal, la perspectiva es a un punto. Mi vista mira a un punto que está allá. Eventualmente, hacia los costados, ese espacio se ensancha y tiene distintas situaciones. Pero la galería se traduce en eso. Es un recorrido longitudinal que nos conduce prácticamente a un punto, ¿no? Visualmente. Bueno, acá llegamos al tercer patio que ya esto no me interesa verlo bien. Bueno, no, esta es una que quedó intercalada, me parece, pero que, bueno, muestra más o menos las escalas y las líneas que interceptan el espacio. Bueno, el segundo patio con esas esplanadas, ¿no? Que son una prolongación de las aulas, esas que están allá, donde ustedes pueden descansar, dar una clase, charlar, en fin, una serie de cuestiones. Es como una extensión del aula que modifica el espacio verde ese que estamos viendo. Acá lo hemos vivido. Y fíjense que es difícil identificar la geometría pura que tiene el lugar cuando no hay gente, cuando está vacío, cuando son solamente los muros y el piso. Nuevamente, esta situación que les comentaba del espacio vivido y el espacio vacío de la pared que da allá, que fue la que ven pintada, que también fue motivo de un concurso que se hizo para un Arquisur y que quedó, creo que, inconclusa. Bueno, lo que estamos viendo acá, bueno, es la vista desde aquellas aulas que están elevadas al mismo patio. Y con respecto al tema de la facultad, dejamos acá con el tercer patio porque realmente repite los mismos conceptos, que es el tercer patio, así que con los comentarios anteriores creo que se entiende. Y ahora vamos a ver el tema de la percepción aplicado al arte. Lo vamos a ver en distintas circunstancias. Una que me interesaba mostrar es, por ejemplo, estos dibujos de Escher, que fue un dibujante que, digamos, hizo toda una cuestión experimental sobre el dibujo, transgrediendo la percepción, justamente, haciendo una transgresión de la forma en que uno entiende y ve el espacio, de la gravedad, de la ortogonalidad, en fin, de los planos verticales. Y si ustedes observan ahí en esas escaleras, fíjense que es totalmente confuso, y una persona parece que está caminando por abajo de la escalera, la otra por arriba, no se sabe a dónde llegan. En fin, hay una serie de transgresiones absolutamente buscadas, ¿no? Y para llegar a un resultado incierto y de alguna manera desconcertante. Por eso se les llamaba los dibujos imposibles de Escher. Y bueno, aplicado, eso es una película de, no sé si lo conocen a David Bowie, es un actor y cantante inglés que ya falleció, pero que fue un tipo muy importante para el rock y para la música. Acuérdense, David Bowie. Y que hizo la película Laberinto en 1986. Y justamente la historia, que era así medio como una pesadilla, donde había una chica que
digamos, que circulaba por un laberinto, y ese laberinto se parece mucho a las situaciones que dibujaba Escher. Bueno, el laberinto la lleva siempre, ella corre, pero la lleva siempre al mismo punto que la enfrenta con el señor malvado. Bueno, les cuento que me cuesta ver. Me cuesta estar en pantalla y ver porque hay mucha luz sobre la pantalla. Pero bueno, otra de las puntos desde donde vamos a analizar esto de la percepción es pensando en el espacio, de la percepción y el espacio, ¿no? El espacio intuitivo y el espacio racional. ¿Qué significa esto? Cualquier persona en cualquier condición cultural o geográfica de mínimos recursos necesita un hábitat, un lugar donde cobijarse. Y por ejemplo, ese habitáculo de paja, de junco, está hecho no sé exactamente en qué lugar, pero está hecho sin ningún tipo de medición ni de racionalidad. Es una cuestión constructiva intuitiva. No necesita ningún tipo de intermediación disciplinar, digamos. Como sí lo tiene en un principio este módulo tan básico de habitar un espacio, un pequeño espacio, pero es un espacio racional. ¿Por qué? Porque está dimensionado, está calculado, está proyectado y está dibujado seguramente. Entonces, el espacio puede ser como consecuencia de un acto intuitivo o de la disciplina que es la que ustedes están aprendiendo, que es a proyectar, dimensionar, dibujar, darle escala. Y si hablamos del espacio intuitivo, no hay nada más simbólico, digamos, que un árbol como un cobijo elemental básico del ser humano, porque podríamos decirle que es un espacio pre-arquitectónico, ¿no? ¿Y por qué es pre-arquitectónico? Porque es una especie de la naturaleza, pero tiene en sí mismo la cuestión del sustento, que es el tronco que podría ser una columna en una edificación, tiene digamos, el lugar para reunirse y el lugar de sombras, abajo de ese lugar de sombras, ¿no? Dado por la copa del árbol. Y también una referencia, porque frente a ese gran vacío, ese gran terreno, el árbol me da un lugar de referencia y también me da escala. No sé si escucharon hablar de la palabra escala. Es la relación entre una cosa y la otra. Una de ellas es el cuerpo humano, que lo vamos a ver también. Bueno, y como una consecuencia, una derivación de ese árbol, hay una obra, esta es una obra muy paradigmática, digamos, la original, que es aquella que está allá, hecha por un arquitecto argentino que es muy representativo del siglo XX nuestro, maestro de la arquitectura, que se llamó Amancio Williams, que hizo para una exposición unos paraguas de hormigón alabiados, así en 4 lóbulos, digamos, pero de forma cuadrada, que se sustentaban en una sola columna al medio. Esa obra fue demolida muy tempranamente y siempre dejó esa secuela de cómo pudimos tirar abajo una cosa tan valiosa como idea, como emblema. Bueno, esa idea se retomó muchos años después y acá la vemos en un centro cultural de Santa Fe, una vieja fábrica, donde la usa a modo de secuencia, ¿no? Creando un pasaje. Pero esta obra, que es hiperracional, porque tiene un cálculo estructural del hormigón muy elaborado, y además la esbeltez que tiene la columna y la altura, no es otra cosa que reformular racionalmente esa idea primaria del árbol. Si bien estos les dicen paraguas. Bueno, ahora vamos a hablar
de espacio y movimiento, porque también están relacionados. Porque el espacio se modifica cuando uno se mueve, aunque uno crea que no, pero el espacio se modifica. Sobre todo cuando hay obras muy intencionadas, como la Casa Curuchet, que es la que vemos en el centro de esta escena urbana, que justamente tenía una concepción del espacio-tiempo, ¿no? Bueno, les cuento, supongo que la van a ir a ver, porque queda acá 5 o 6 cuadras, a lo mejor ya les dijeron, no sé, casi todos los años la iban a ver. Y es la única obra de Le Corbusier en Latinoamérica, que queda acá en la ciudad de La Plata, en el bosque. Bueno, la casa tiene, quiero que observen esta también. Es decir, allá hay una casa del movimiento moderno de 1930, del ingeniero Calnay. La de Le Corbusier, acá hay una casa fundacional, más o menos en fines de siglo XIX o principios del XX. Y vamos a ver cómo la interpretación del espacio, la percepción y el movimiento influyen en una y en la otra. Después volvemos a esta, pero vamos a ver la casa Curuchet. Ustedes fíjense que la casa, no sé si, no, todavía nada, ¿no? No saben nada de la casa, no. Bueno, es una casa que se hizo en el 49, que justamente la dirigió Amancio Williams, porque Le Corbusier es un maestro francés, suizo-francés. La hizo por carta, digamos, ¿no? Bueno, tiene un recorrido por rampas. Y lo que tiene la casa es que uno va recorriendo, subiendo por las rampas, y las visiones que tiene de la casa son permanentemente cambiantes, que son un poco las que se muestran en esta secuencia de fotos que están a derecha e izquierda de la imagen principal. Y lo que quiero decir con esto, porque acá no puedo señalar, pero ustedes ven que hay un tramo de rampa y fíjense que en línea punteada están las visuales. O sea, las visuales cambian cuando yo estoy parado en el punto cero de la casa, digamos, ¿no? Cuando ingreso. ¿Qué veo? Tengo la mirada hacia allá, pero ni bien me levanto, corro un poco más, ya veo el cielo y veo un árbol. Y cuando estoy en el otro punto veo otra escena, veo otra condición de la casa. Es totalmente dinámico y cambiante. Todos estas pequeñas fotos, y hay más también, pero digamos, para sintetizar, se pusieron estas pocas, pero quiere decir que el espacio cambia con el movimiento. Es decir, que la percepción del espacio es cambiante en un recorrido, en un tipo de arquitectura concebida como esta, no en la anterior. Porque en esa casa, si yo me paro, tanto adentro como afuera de la casa, tengo una visión unifocal. O sea, yo miro y veo toda esa gran pantalla de ventanas, arriba y abajo, y me paro en el medio y la comprendo toda, porque es estática la mirada que tiene, no cambia. Y seguramente yo hace muchos años que no entro a la casa, porque cambió de funciones y de dueños, no sé si ahora está abierta, pero cuando estás adentro te pasa lo mismo, estás acá y lo comprendes todo, no hay ningún recorrido posible que te cambie la percepción del espacio. Y otro concepto que podemos también ampliar con respecto a esta cuestión del espacio y de la percepción es que existe un concepto, un criterio de sistemas. Sistemas que, por ejemplo, dan lugar a las tramas. ¿Qué es una trama? Es un espacio como modular que se repite al infinito. Eso puede estar dado en un muro de ladrillos, como es el caso este, o en una maqueta de estudio como esa, o en una ciudad. Es decir, es una secuencia de espacios repetibles que no tiene un límite. Es el caso de esta ciudad, que es una Kashba en Argel, que es el tipo de construcción y de aglomeración urbana que ellos tienen, que allá se ve en planta y es una secuencia de patios, casa, patios permanentes, ¿no?
es lo que se podría decir una trama de patio-casa que se repite. Y también no podemos no hablar de la geometría. ¿Por qué? Porque no existe la arquitectura sin la geometría, no existe el proyecto, mejor dicho. Nadie puede proyectar sin usar líneas, rectas, curvas, prismas, en fin, la geometría, como la conocemos de la secundaria, ¿no? Y esa geometría, por ejemplo, para hacerlo fácil, para que lo entiendan, volvemos a la casa Curuchet. Y para que lo entiendan, porque tal vez es un poco abstracto el concepto, pero esa que está ahí en el medio es la planta funcional. Es como que yo dibujo a 50 centímetros y veo los muros, el mobiliario, todo lo que está ahí lo estoy dibujando y lo veo desde arriba. Ahora, abajo de eso, para, para poder organizar ese espacio vivido, vivible, el programa que le pidió la familia, yo quiero un consultorio, 2 dormitorios, hay una grilla de sustento, que es aquella modulación de columnas y espacios constantes, que son, digamos, modulares, regulares en su dimensión, que le dan sustento a la posibilidad de, sobre esa estructura base, armar después un programa donde yo pongo un muro curvo, por ejemplo, pero siempre me atengo a esa grilla abstracta que está como parte del proyecto y que no estoy viendo, pero está en el pensamiento del arquitecto. Lo mismo que, digamos, esas bandas funcionales que da a analizar así sintéticamente el programa. Y la geometría también puede ser no solamente esa que veíamos recién de grilla ortogonal de las columnas, sino puede ser parecida a una forma orgánica. Esta también es una obra de Le Corbusier, que es el Museo de Crecimiento Ilimitado. ¿Por qué? Porque se basa en una forma orgánica que es la del caracol. A partir de un punto central, eso gira y se va enroscando, digamos, ilimitadamente, lo cual hace que este museo pueda crecer y se basa y se inspira en una forma orgánica. ¿Qué pasó? También en un ejemplo relativamente cercano en el tiempo, que fue un estadio para un mundial, que ya no me acuerdo cuál fue, pero tenía un estadio fabuloso, que su génesis estaba pensada a partir de un nido. Eso es un nido, es un montón de partículas que junta el pájaro para hacerlas, que las aglutina, las cohesiona y empiezan a funcionar como una masa, no como pedacitos separados. Entonces, esto también es un tipo de geometría inspirada en una forma de la naturaleza. Bueno, otra cuestión muy importante para que tengan en cuenta es la cuestión del cuerpo humano, ¿no? Porque el cuerpo es la unidad que uno va a meter en una edificación. O sea, arquitectura y cuerpo humano, medidas humanas, son indisolubles, son dos cosas que uno debe pensar. Por eso el modulor de Le Corbusier con el brazo levantado implica, digamos, la altura mínima que yo le puedo dar a un espacio. Por ejemplo, este es muchísimo más alto. Y ahí vemos el cuerpo humano en distintas situaciones, en distintas posiciones, sentado, agachado, parado y hasta parado con la mano hacia arriba. Esta misma cuestión de entender el cuerpo y las dimensiones tiene que ver con el diseño de espacios y los movimientos que tengo que hacer en ese espacio. Por ejemplo, en este caso es una cocina. Esto está relacionado con una cocina que se hizo también, no me acuerdo el nombre, pero a principio del siglo. ¿Sí? Sí, la cocina de Frankfurt, sí. Que es fantástico esto porque
optimiza el espacio. Antes las grandes residencias tenían, no sé, una sala para cocinar, pero cuando te mudás a un espacio pequeño, a una vivienda repetible como un departamento, cómo optimizas esas medidas es fundamental. Entonces, como la cocina más o menos se parece a un laboratorio, porque digamos, yo tengo artefactos, tengo lugares de guardado, tengo que abrir algo que está abajo, tengo que darme vuelta, eso todo tiene medidas que uno tiene que estudiar y están también en relación con el cuerpo humano, ¿no? Esos se llaman estudios ergonómicos, que tienen que ver con el cuerpo humano, con los estándares, o sea, tomar medidas estándares. Vieron que una mesada mide 60 y los artefactos también miden 60 para no sobresalir de la mesada. Bueno, eso es estandarizar. Estandarizar para dimensionar los espacios de habitación y sus equipamientos. Este es un concepto que lo van a usar siempre. Lo mismo pasa acá con lo que se denomina escala que les comentaba hoy. Por ejemplo, allá hay dos puertas, una gigante y una chiquitita. Si yo tengo un dormitorio donde tengo una cama y entran una o dos personas, obviamente que la escala de esa puerta para esa gente, que serían una o dos personas, sería la pequeña. Y si yo tengo que entrar a un teatro o tengo que entrar a un aula, bueno, la puerta tendrá otras dimensiones. Eso es la cuestión que tiene que ver con la escala. Eso se denomina escala entre una cosa y la otra. Lo mismo acá, desde el ridículo, digamos, pensando una caja, ¿quién entra en esa caja? ¿Cómo entra un cuerpo humano en ese espacio? ¿No? Las proporciones del cuerpo humano que definen la altura de los planos en base a medidas. Bueno, y para finalizar, esta cuestión del cuerpo humano y las dimensiones, en un habitáculo, esto pasa, en algún lado se lo sacó las fotos, pero es real, para cualquier persona en situación de calle que necesita en un momento trasladar algo y usar ese habitáculo diseñado, porque eso es un habitáculo diseñado en base a las proporciones del cuerpo humano y en el cual se puede descansar, dormir, guardar algo, trasladarlo. Y termino con esta última imagen porque esto lo hicimos una vez en primer año en el taller, que fue justamente esa experiencia, pero en un ejercicio muy corto de 2 clases o 3 clases, que los alumnos hicieran en escala 1 en 1, o sea, en escala real, ese habitáculo. Y la verdad que resultó entretenido. Y acá los dejo con Pablo Lili, que les va a profundizar el tema desde otros objetivos. Bueno, yo un poco quería continuar con la charla, un poco en función de lo que se nos ha pedido para este día, pero primero quería hacer como algunas primeras consideraciones que tienen que ver fundamentalmente con ustedes y, y darles obviamente la bienvenida a la facultad y a este inicio del aprendizaje de la arquitectura. Y quería primero reforzar algunos de los conceptos que planteó Jorge Prieto cuando hizo la presentación. Él decía que esta semana comenzaban las sesiones de arquitectura que están a cargo de los profesores de los talleres. Nosotros somos parte del taller 12, que está a las 5:30 en el nuevo horario de la facultad, en el mismo horario que el taller que nos antecedió. Y de alguna manera queríamos plantear la idea de la importancia de lo que es la materia de arquitectura. La materia de arquitectura que se cursa 2 veces por semana es la materia más importante de la facultad. Es la materia en la cual se deben volcar todos los conocimientos que ustedes encuentran y reciben en el resto de las materias y se vuelcan en el taller de arquitectura en el proyecto.
Con lo cual, bueno, es importante reforzar esa primera idea de la importancia de la materia arquitectura. Ustedes saben que arquitectura tiene, a partir del año pasado, son 5 años que son correlativos y culminan con una tesis que se llama proyecto final de carrera. En principio, bueno, y ustedes también saben que hay 12 talleres de arquitectura para que puedan elegir libremente distintas propuestas pedagógicas, distintas maneras de entender un mismo problema que es la arquitectura. Arquitectura que ustedes ya empezaron a transitar a partir que, bueno, comenzó el curso de ingreso la semana pasada, el curso introductorio, y empezaron a tener algunas nociones de algunos conceptos. Sabemos que la semana pasada trabajaron con unas primeras nociones y unos primeros conceptos que tenían que ver con la idea de proyecto, con la cual leyeron un texto, la noción de tiempo vinculada al movimiento, al recorrido, también el tiempo en otras disciplinas, como por ejemplo la cinematografía, en la cual también interviene la noción de proyecto, y también hicieron un trabajo que un poco se conecta con las últimas imágenes que mostró Cristina, que tiene que ver con la escala, ¿no? Hicieron esa práctica de relacionar las medidas del cuerpo en todas sus partes y cómo eso tiene que ver con los equipamientos que habitualmente utilizamos. De hecho, la arquitectura, ustedes empezaron a conocerla y la arquitectura se aprende, ¿no? Todos esos conceptos que ustedes empezaron a conocer son conceptos amplísimos y un poco la idea que tengo en este momento es tratar de ampliarlos y tratar de darles otro sentido, porque como les decía, son conceptos muy amplios y que pueden tener distintas acepciones. Cuando uno habla de arquitectura, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, seguramente tiene una idea intuitiva de lo que es la arquitectura, ¿no? Seguramente muchos conectan la palabra arquitectura o están aquí porque imaginan que van a construir, que van a proyectar edificios, que van a trabajar en el planeamiento de las ciudades, que van a dibujar, pero todo tiene que ver con el futuro, porque lo que nosotros hacemos es imaginar el futuro y transformarlo. A partir de la arquitectura, lo que hacemos es transformar el futuro. De hecho, el futuro lo van a transformar ustedes cuando salgan de la facultad dentro de 5, 6 o 7 años y son los que van a tener como esa idea es transformar el mundo. Si algún sentido tiene la arquitectura es transformar el mundo y transformar la manera en la cual vivimos. Pero si uno quiere dar definiciones de arquitectura, hay muchísimas, y las definiciones de arquitectura tienen que ver con el enfoque, ¿no? De esa manera hay enfoques y definiciones de arquitectura que tienen que ver con lo simbólico, hay definiciones de la arquitectura desde el punto de vista tecnológico, hay enfoques que tienen que ver con la sociología, hay enfoques que tienen que ver con la percepción, ¿no? Hay distintos enfoques y a partir de eso se construye una definición de arquitectura. Seguramente ustedes más adelante van a ir conformando una propia definición de arquitectura. Pero a mí me interesaba, y voy a leerlas en algunos apuntes que tengo por aquí, definir algunas cosas que se dicen sobre la arquitectura. Por ejemplo, Franco Purini, que ustedes ya leyeron en uno de los primeros textos que se llamaba La arquitectura didáctica, él concibe la arquitectura como expresión poética del habitar, trascendiendo sus contenidos meramente técnicos. Rasmussen, que es otro autor que seguramente van a leer más adelante, define a la arquitectura como el arte que delimita el espacio para que podamos habitar en él. Pero hay muchísimas definiciones. Fíjense que ahí apareció el tema del habitar, ¿no? Y el habitar poético, ¿sí? Pero también la arquitectura puede ser definida como la disciplina encargada de crear los espacios en los cuales vivimos, nos desarrollamos y sociabilizamos, o también puede ser que la arquitectura sea entendida como la interfase entre la naturaleza y nosotros. Es decir, la arquitectura en definitiva es un dispositivo que permite vincularnos a nosotros con la naturaleza, de distintos modos. Esa sería otra acepción de la arquitectura. En definitiva,
nosotros pensamos que todo esto que estamos diciendo se hace en el taller de arquitectura, ¿no? El taller de arquitectura, refuerzo este concepto, es el que debe promover la síntesis de los conocimientos y por eso la importancia de la materia de arquitectura. ¿Y cómo empieza todo? ¿No? En realidad, todo empieza con las ideas, ¿no? Las ideas son el motor que permite que nosotros podamos transformar ese mundo. Las ideas son las que permiten cambiar el mundo. Y yo acá quería empezar a poner como algunas otras definiciones. Eh, por ejemplo, el proceso de creación imaginativa, el proceso de invención, el proceso de creación, no tiene que ver con el momento mágico, ¿no? Es decir, la magia en la arquitectura no existe, no hay genios. Sí hay mucho trabajo. La arquitectura se aprende, la arquitectura se estudia. La arquitectura se estudia en textos, en lo que nosotros llamamos la teoría, ¿no? Ustedes, lo voy a volver a decir ya, seguramente ya tuvieron algo de teoría, quizás no con ese nombre, pero el texto de Purini, la arquitectura didáctica, es teoría de la arquitectura. Y se aprende la arquitectura estudiando proyectos, estudiando obras, visitando obras, como decía Cristina, en relación a la casa Courgette. Y, y entonces el momento mágico no existe. Y todo empieza allí con un deseo que se transforma en una idea para resolver algún problema, y luego hay un tiempo. Acá aparece nuevamente otra idea del tiempo vinculado a la arquitectura y la idea del tiempo vinculado al proyecto. El proyecto es ese tiempo que nosotros tenemos para pasar de la idea al instante anterior a materializar una obra, que es el proyecto de arquitectura, sobre el cual luego voy a hacer alguna definición. Y es todo el tiempo que nosotros necesitamos para reflexionar, para ver alternativas, para tener en cuenta lo posible y también para tener en cuenta desde los deseos hasta lo posible, porque lo posible muchas veces tiene que ver con condiciones que tienen que ver con las disponibilidades materiales, con la tecnología, con la economía, con la racionalidad, con un montón de temas que van a hacer posible pensar esa idea que en lo que se llama el proceso proyectual termina en una serie de documentos que es el proyecto. Luego vamos a hablar sobre el proyecto de arquitectura. Y acá me meto un poco más directamente en el tema de la clase, tratando de vincularme de alguna manera y seguir el hilo de algunas de las ideas y conceptos que planteaba Cristina. Son dos conceptos centrales estos, ¿no? Este par, la idea del espacio y la idea de la percepción. El espacio, porque nosotros nos movemos en el espacio, y la percepción, porque es de la manera en la cual nosotros capturamos el mundo. Lo hacemos a partir de la percepción, a partir de los sentidos. Si uno tiene que pensar en el espacio es la razón de ser de la arquitectura. En realidad uno está hablando del espacio arquitectónico, que el espacio arquitectónico también tiene muchas dimensiones, porque uno podría pensar en el espacio urbano, que es el que permite que existan las ciudades. Podría pensar en el espacio de relación, que es el que permite que haya 2 o 3 edificios vinculados entre sí y generen un espacio. Y también existe el espacio interior, que es el espacio en el cual nosotros estamos habituados a vivir o habitar, poéticamente, como decía Purini. El espacio entonces es la razón de ser de la arquitectura, es la columna vertebral. No existe arquitectura sin espacio. Yo creo que acá tengo ahora algunas definiciones del espacio arquitectónico que quiero plantear la idea de que, nuevamente, definiciones del espacio también tienen que ver con el enfoque, y hay muchísimas. El enfoque que yo busqué en estas definiciones tiene que ver precisamente con relacionarlos con la idea de la percepción, ¿no? Alguna de las primeras definiciones dice que el espacio es el ámbito intervenido y modelado por el hombre, donde éste se desarrolla y donde experimenta sensaciones. La manera de hacer esto ha cambiado a lo largo de los tiempos. Fíjense nuevamente cuántas veces aparece la idea del tiempo vinculado a la arquitectura. Esta idea de tiempo vinculado a la arquitectura tiene que ver con la noción de que el espacio arquitectónico cambia
en el tiempo. Es decir, el espacio arquitectónico de hace 350 años no es el mismo espacio arquitectónico de principios del siglo, y mucho menos va a ser el espacio arquitectónico dentro de 50 o 60 años, porque el espacio arquitectónico muchas veces depende de los avances tecnológicos, de los avances que se han generado en las maneras de pensar el espacio, me refiero a los medios digitales de dibujo, etc. Ahí hay un tema también nuevamente con el tiempo. Ya vimos el tiempo en el recorrido, el tiempo en el proyecto, el tiempo en el cambio del espacio. Y la otra definición, que es un poquito larga, la voy a tratar de sintetizar, dice que el espacio actúa sobre nosotros y puede dominar nuestro espíritu. Una gran parte del placer que recibimos de la arquitectura surge en la realidad del espacio. También desde el punto de vista utilitario, el espacio es nuestro fin, es decir, ahí hay una definición del espacio que es funcional, porque habla del espacio como fin. Y el delimitar el espacio es el fin de construir. Yo diría, el fin del espacio es la arquitectura, que es muy distinto del construir. Y estéticamente dice que el espacio tiene una importancia porque el arquitecto lo modela como un escultor la arcilla, lo dibuja como si fuese una obra de arte y busca, por medio del espacio, suscitar un determinado estado de ánimo en quienes entran en él. Acá el espacio entonces tiene que ver con la percepción que tenemos nosotros de ese mundo imaginario o de ese mundo que pensamos para transformar precisamente esa realidad. Y si hablamos del espacio, este que está acá es el espacio del movimiento moderno. No importa que ustedes entiendan ahora el concepto de moderno, porque es muy complejo, tiene muchísimas definiciones, y van a tener todo el tiempo en la carrera para entender lo que es el espacio moderno. Lo importante es que ustedes sepan ahora que es un espacio que se generó a principios del siglo XX, digamos en la primera década, y que este espacio tiene cualidades, tiene condiciones que le son propias y que no le son propias a otro tipo de espacio. Entre esas cualidades, lamento que no se vea mucho la foto, pero era más buena de lo que se ve, es un espacio que uno lo puede comprender a partir de que tiene una muy profusa relación con el exterior. Es un espacio que no está seccionado, es decir, es un espacio continuo, es un espacio que se definen los usos a partir de ubicaciones de algunos elementos, como vemos ahí esa suerte de placard que delimita el uso y apropia un determinado espacio. Es el espacio arquitectónico que se construye a partir de pensarlo en términos de planos horizontales, planos verticales y líneas, ¿no? o columnas, y fundamentalmente es un espacio en el cual se pueden identificar muy concretamente los elementos que sustentan, que sostienen, de los que cierran. Ahí si ustedes miran con un poquito de atención sobre el foco de la toma fotográfica, hay una columna de fierro blanca, un perfil doble T, que es el elemento que sostiene. Todo lo demás, uno lo puede patear y romper todo y el espacio se queda definido. Lo importante de esto es que es el espacio que enseñamos acá en la facultad, por lo menos nosotros, nuestro taller, y es el espacio con el cual ustedes van a empezar a hacer las primeras prácticas sobre el espacio arquitectónico con los cartones que tienen sobre las mesas. Y esto también tiene una teoría. La teoría que opera acá es la ficha de Odone. ¿No? ¿Por qué? Porque crear el espacio arquitectónico tiene sus reglas, no es un juego, ¿no? Ahí hay que aplicar cuestiones inventivas, cuestiones racionales, cuestiones dimensionales, cuestiones perceptivas, etc. Pero no es el único tipo de espacio. Este espacio que está acá es un espacio arquitectónico, podríamos definirlo como un espacio contemporáneo. Tampoco es importante que sepan lo que significa contemporáneo, pero sí que tengamos en cuenta que este espacio tiene otras condiciones, otras maneras de construirse, quizás con otras tecnologías. Si volvemos un segundo a la placa de atrás, vemos que aquí podemos pensar en unos forjados o en unas losas de hormigón, más unas columnas de hierro, elementos, si se quiere, laminares. ¿Bien? Ahora, si vuelvo al espacio contemporáneo,
el espacio aparece como modelado con otra tecnología, con otros materiales, con otros recursos, y ya tampoco es tan claro la idea de que se construye a partir de elementos horizontales, elementos verticales, ¿no? Es decir, el techo se confunde con el piso, la columna ya no es vertical, no existe la relación exterior-interior. Es otro tipo de espacio, ni mejor ni peor, es otro tipo de espacio. Si uno se retrotrae a 350 años, como yo decía, el espacio estaba seccionado. Eran habitaciones atrás de otra habitación que uno se pasaba por la puerta y tenía a lo sumo una relación con el exterior a partir de una ventana, ¿no? Ese es el concepto del tiempo vinculado a el espacio arquitectónico. ¿Y qué es la percepción, entonces? La percepción es, de alguna manera, cómo nosotros nos enfrentamos al mundo. Cristina decía, lo hacemos con todos los sentidos, efectivamente. La realidad se captura con todos los sentidos. A mí me gusta mucho el tema de las definiciones, por eso intento siempre dar definiciones que son definiciones propias, por supuesto discutibles, rebatibles absolutamente, porque nadie tiene una verdad sobre estos temas. Si uno va a la etimología de la palabra, la etimología que proviene del latín, de la palabra percepción, quiere decir capturar por completo, es decir, capturar la realidad por completo. Yo no sé si esta foto es la que más explica lo que quiero decir, pero de alguna manera cuando uno se mueve en el espacio urbano, en el interior de una vivienda, captura instantáneamente una serie de estímulos que provienen del exterior y que rápidamente el cerebro los sintetiza. Sintetiza imágenes, pero también olores, también texturas, colores, oscuridad, etc. Esa es la percepción. La arquitectura, si bien tiene una componente visual muy importante, la atmósfera arquitectónica o el espacio arquitectónico se sustantiva a partir de un uso inteligente de todos los recursos que pueden operar en la percepción. Luego vamos a ver alguna cosa de esta. Como tercer colado del par, espacio-percepción, yo pongo esta idea de proyecto, porque el proyecto es fundamental. Sin proyecto no hay arquitectura. Puede haber, como veíamos recién, un espacio intuitivo, ¿sí? Pero no hay arquitectura. La arquitectura nace con el proyecto, ¿no? Hay una idea de proyecto. Definiciones que me interesan. Me interesa que ustedes las vayan como comprendiendo. Una primera dice, es la interfase entre las ideas y su materialización. Es decir, ideas, materialización es la obra. En el medio está el proyecto. El proyecto es ese trabajo arduo que tiene que ver con un tiempo y con una toma de decisiones en muchísimos planos, ¿no? Que tienen que ver con decisiones en torno a la geometría, decisiones en torno a la materialidad, en torno a las posibilidades técnicas, en torno al lugar, en torno a la economía, a la racionalidad, etc. Es precisamente una interfase. Nuevamente, el dispositivo es una interfase. Ahí decimos también que el proyecto es la herramienta propicia para reflexionar acerca de nuestra disciplina, la teoría. El proyecto es teoría también, porque se aprende de los proyectos. Hay que estudiar los proyectos que nos han antecedido. Hoy vimos en 2 o 3 casos Casa Cruyet, los paraguas de Amancio Williams. Hay un sinnúmero de objetos arquitectónicos que es fundamental. Y este es el otro tema. La arquitectura se estudia. No existe, nuevamente digo, lo genial, nadie es un genio. Si no se estudia arquitectura, no se puede, no se puede proyectar y no se puede hacer arquitectura. Finalmente, Purini, que ya lo vimos, dice, el proyecto es una organización coordenada de operaciones. Digamos, organización coordenada de operaciones para llegar a un fin. Ese fin es el proyecto, ¿sí? El proyecto es la antesala de decirle a una persona, construímelo. Finalmente, una última definición del proyecto que tiene que ver con el enfoque comunicacional. Es el medio por el cual nos comunicamos. Ustedes se van a comunicar con nosotros, ustedes se van a comunicar entre ustedes y ustedes se van a comunicar en el futuro con los contratistas y los operarios que hagan la obra. Y el año pasado, creo que fue en alguna de estas charlas, alguien decía, con respecto al proyecto, que si yo le doy un proyecto a un tipo que habla chino, el tipo me entiende el proyecto, ¿no? Porque es un lenguaje universal. Es decir,
hay un lenguaje propio que es el proyecto de arquitectura. Te lo entiende cualquier persona asociada a la arquitectura, te entiende un proyecto, acá en China, en donde sea. Finalmente, con respecto a estos términos, para pasar a otras placas quizá un poquito más interesantes, el tema del glosario. ¿Por qué tanta insistencia con las palabras, con los términos, con las definiciones? Porque ustedes, como futuros arquitectos, van a tener que ir construyendo un léxico. Nosotros hablamos con un léxico propio que incorpora palabras como proyecto, como tiempo, como arquitectura, como materialidad. Van a ir encontrando una cantidad, como escala, una cantidad de vocablos que van a ir construyendo su pequeño glosario, de la misma manera que los abogados tienen términos específicos y que los médicos también lo tienen. Es decir, nosotros tenemos un lenguaje específico que se estudia a partir de ir comprendiendo las definiciones. Proyectar sería la acción, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto. Bueno, espacializar dice dar forma y materialidad a una idea. Esta es como una cosa muy personal construida por quien les habla. Y, y el proyecto, me interesa la del medio, porque dice, es pensar con el lenguaje y la gramática de la arquitectura. El lenguaje de la arquitectura, cuando uno escucha esa palabra, el lenguaje de la arquitectura es cómo nosotros hablamos. Nosotros no podemos hacer un proyecto a base de palabras. Nosotros hacemos un proyecto a base de un lenguaje particular hecho de formas, de relaciones, de materiales, de escalas. ¿Sí? Eso es lo que se llama el lenguaje. Y la gramática de la arquitectura son sus reglas. Ustedes van a ir comprendiendo ahora, luego seguramente cuando termine esta clase, cuáles son las reglas del espacio moderno que van a empezar a construir. Pero hay muchísimas otras reglas. ¿Sí? Pero lo interesante de esto es entender que la arquitectura se construye con sus propios elementos. No hay arquitectura hecha de palabras, ¿sí? Hay arquitectura hecha de elementos y de las reglas particulares de esta disciplina. El proceso proyectual es esto, ¿no? El génesis de todo es la gota en el agua, ¿no? Cuando uno empieza a proyectar es así. Es como una gota que cae en un estanque y dispara una cantidad de posibilidades en las cuales se mueve el proyecto de arquitectura, ¿no? Y ahí es donde se toman esas decisiones que yo decía hace unos minutos. La percepción entonces tiene que ver con cuando uno se enfrenta a un espacio arquitectónico con algunas posibilidades y que tienen que ver con la percepción, que es obviamente se motoriza, ¿no? Por los sentidos. Uno rápidamente ingresa en un campo en el cual tiene que estar muy despierto para empezar a capturar ese espacio por completo. En este caso, uno podría entender varias cuestiones en esta obra. Por ejemplo, las texturas. Yo decía que el espacio se sustantiva, se le carga un plus de significado cuando uno empieza a pensar qué hacer en términos de la relación que nosotros tenemos con ese mundo. En este caso, por ejemplo, una pared muy gruesa, que casi la toco y me lastima, le da una cualidad específica a este lugar, de la misma manera que la forma en la cual ingresa la luz genera una atmósfera particular. Y en días de muchísima humedad, como por ejemplo esta imagen o esta foto, uno puede entender el peso del aire, porque es como que el aire se puede cortar y entiende el espacio a partir de cómo la luz le da forma. Uno recibe, la percepción se activa, decíamos, cuando aparecen los estímulos, y los estímulos los genera un emisor. El emisor puede ser un ruido, puede ser la luminosidad, puede ser la luz natural o la luz artificial, etc. Y ciertos materiales tienen capacidades distintas. Por ejemplo, hay materiales que son reflexivos, hay materiales que son absorbentes, hay materiales que son translúcidos, hay materiales que son blandos, oscuros, etc. Todo eso tiene que ver con lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la visión, ¿no? Podemos aprender esa cualidad y tiene que ver cómo utilicemos inteligentemente esos materiales para generar una atmósfera.
vuelvo un segundito a la placa de atrás para terminar de decir que un arquitecto que a nosotros en el taller nos interesa muchísimo, que es Peter Zumthor, dice que en realidad algo es arquitectura cuando formas y espacios se conjugan en la creación de una atmósfera. La atmósfera es esto. La atmósfera no tiene que ver solamente con las cuestiones visibles, sino con las cuestiones perceptibles, que son más complejas y más amplias. El sentido de la vista, como quizá uno de los sentidos más primigenios, tiene que ver con el enfoque. ¿Qué es lo que quiero mostrar? En este caso, la idea de lo visual tiene que ver con dirigir la mirada hacia una ventana que está mirando hacia el paisaje, pero también podría llegar a ser que yo mostrara un detalle para derivar la vista hacia ese lugar. La vista también se ve condicionada muchas veces y es traicionada, si se quiere, a partir del uso reflexivo de algunos materiales, en este caso las transparencias en esta instalación. Nos invita a pensar si el espacio es continuo o el espacio está seccionado, pero si está seccionado me permite visualmente la integración. O como en este caso, para operar en un lugar de una condición paisajística excepcional, el uso de un material absolutamente reflejante como es el espejo hace que una obra de arquitectura desaparezca de ese lugar. Entonces aquí empiezan a aparecer los temas importantes de la arquitectura, ¿no? La arquitectura tiene que ir siempre encontrando nuevas maneras de realizarse. El tacto funciona casi como una especie de contralor de la vista. Seguramente han pasado por la instancia en la cual ven algo y quieren ir a toquetear, porque ahí terminan de confirmar cómo es ese material, si es rugoso, si es cálido, si es frío, si es húmedo, si es seco. Y en general está vinculado un poco a esa placa que yo les decía, de que no es lo mismo trabajar con un material liso que con un material rugoso, como en la capilla que veíamos anteriormente. Otros materiales tienen particularidades, como por ejemplo lo olfativo, es decir, uno no lo piensa habitualmente, ¿no? Uno no piensa cuando está proyectando en el olfato, pero hay que hacerlo para generar atmósferas. Las maderas tienen particularidades, aparte de tener ruido, porque crujen cuando hay cambios de temperatura, también emanan perfumes. Y eso es parte de la experiencia perceptiva, que tiene que ser totalizadora. O como en este caso, que en este espacio particular, a la orilla del mar, aparecen esos ganchos, en realidad son como unos peines, porque esta obra se llama Peines del Viento, que en conjunto con esos chorros que actúan cuando la marea o la ola se mete por adentro de unos tubos, emergen como si fuesen esos géiseres y generan un sonido particular que condiciona absolutamente las cualidades de este espacio. Lo interesante acá es pensar el espacio sin eso, ¿sí? Entonces, una mínima acción que esté pensada desde el punto de vista de lo auditivo genera una nueva atmósfera. O, en el caso inverso, de qué manera uno se cierra al bullicio de una ciudad para potenciar un ruido particular de un espacio interior. Este es el caso de este museo en el cual se cierra absolutamente el espacio para, a partir de la utilización de unas figuras que están en el piso, que cuando se pisan crujen y emiten un sonido muy particular, generan un ambiente muy dramático que sobre todo tiene que ver con la condición del tema, que no es para esta clase, pero lo pueden estudiar luego. Otro de los conceptos que ustedes trabajaron en la semana pasada es el concepto de escala. ¿Qué es la escala? La escala es lo que nos permite relacionarlos con el mundo en términos dimensionales. La escala opera a partir de la vista, porque uno inmediatamente cuando está transitando por un lugar, rápidamente el ojo intenta medir, intenta tomar distancias, intenta dimensionar
un poco qué es la escala, es eso, la relación que tenemos nosotros con otra cosa, ¿sí? Ahora, la escala tiene que ver siempre con un patrón de medida. En general, el patrón de medidas nuestro es el cuerpo humano, ustedes lo vieron, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que genera todos los movimientos que nosotros hacemos cuando estamos capturando esa realidad del mundo. Y si uno tuviese la duda de cuál de estas dos figuras, porque podrían ser dos figuras de cera, de resina, una grandota y otra muy chiquitita, existen los elementos, como la ventana que está allí a la izquierda, que nos permite dimensionar realmente cuál es la figura grande y cuál es la figura chica. La escala tiene niveles, hay distintos niveles. Uno tiene que ver con la escala de percepción en relación al medio urbano o al paisaje, ¿no? Donde uno tiene, toma distancias de edificios, relaciones entre edificios, relaciones de los edificios y las personas. Un segundo nivel de la escala podría llegar a ser el nivel de la escala que se da en el ambiente doméstico, en donde uno se mueve y donde gestiona los espacios y construye los espacios a escala de nuestra figura. Otro nivel de la escala es el de los equipamientos. Los equipamientos tienen que ver con esa idea del cuerpo humano, esa figura que tiene unas relaciones y que generan todo lo que nosotros utilizamos diariamente, las mesas, las sillas, los banquitos, como en este caso, alféizares de ventanas, alturas de baranda, altura de techos, la altura de un asiento, etcétera. Todo eso tiene que ver con la escala con ese nivel de la escala que relaciona la persona y los equipamientos. Y el último nivel de la escala, podríamos decir que es el de la mano, es el que tiene que ver con los elementos que nosotros usamos cotidianamente, el lápiz, una pinza o, en este caso, el del escritor, una máquina de escribir que le permite operar y resolver su texto. Estos dos últimos valores, el de la escala del cuerpo y los elementos y el equipamiento y la escala de la mano, son atemporales. Quiere decir que no van a cambiar, a menos que cambie el cuerpo humano. Es decir, esa máquina que está usando este personaje que está ahí tiene 100 años y es la misma tecla que yo tengo acá en este ordenador de última generación. Son valores atemporales. Bueno, y para ir cerrando, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es la idea que tenemos en la facultad y fundamentalmente en el taller? Es que revisemos los usos, que revisemos los conceptos, que pensemos que la arquitectura no es algo congelado, a diferencia de otras disciplinas, que pueden tener ciertas, cada vez menos, pero hay disciplinas que los avances se van dando de manera más lenta. La arquitectura tiene que siempre promover algo nuevo, ¿no? Tiene que ser creativa, imaginativa, tiene que ir siempre reformulando los temas. Si no, estaríamos viviendo como hace 350 años, por suerte no, vivimos en esta época. Entonces, a mí me gusta esta imagen porque un escultor, arquitecto también argentino, que se llama Tomás Saraceno, que no vive más en la Argentina, pero convocado hace unos 10 o 12 años a reformular la idea de plaza. El tipo no se imaginó la plaza con el jueguito, con la hamaca, ¿no? con las piedritas en el piso. El tipo se imagina que esto es una plaza contemporánea. Entonces, las plazas son dinámicas, las plazas se mueven, las plazas tienen varios niveles, las plazas se autosustentan y se mueven porque se mueven con la energía del viento. Acá es donde opera la arquitectura. Esto es, de alguna manera, pensar la arquitectura. O lo mismo acá, ¿qué es un estar en una casa o en una vivienda? Esto es una casa que se hizo para una persona que después de un accidente quedó parapléjico y su mundo era su casa. Entonces el arquitecto lo que pensó es que ese estar tenía que ser el mundo para él. Entonces este estar, a veces es estar, a veces el tipo duerme, a veces come y puede ir de una parte a la otra de la casa, porque la casa tiene 3 niveles, con solo apretar un botón. La reformulación de los temas, de los usos
y los conceptos y de qué manera uno se apropia del espacio arquitectónico. Y fundamentalmente, la creación, la invención, salirse de lo conocido. O en el espacio urbano, que es muchísimo más compleja la cuestión de la percepción, porque en un instante uno se mueve en un automóvil o en una bicicleta o caminando o en un micro, la percepción del espacio es muchísimo más rápida y se entrecruzan en un segundo muchísimas visiones angulares que el cerebro rápidamente las sintetiza. Ese espacio urbano también se puede pensar desde el punto de vista de la percepción. Y entonces estamos en el concepto de ventana. ¿Qué es una ventana? ¿Tiene que ser un agujero en una pared con un marquito al borde? ¿O puede ser esto, que cierra el espacio arquitectónico y al mismo tiempo funciona como un escaparate para hacer exposiciones que me permitan tanto relacionar el interior con el exterior, meter luz, aire, etcétera, etcétera, pero condicionan absolutamente el espacio urbano? Esas son las transformaciones que tenemos que operar nosotros, en este caso, en la ciudad. ¿O qué es un puente como tema? ¿Qué es el puente? ¿Es una cosa que tiene que ir por arriba y cruzar dos márgenes? ¿O puede ser esto, que es un puente que te permite pasar sin mojarte, pero al mismo tiempo permite que este nenito pueda percibir la temperatura del agua, ¿no? Acá es donde opera la arquitectura. Esto es lo que queremos nosotros en nuestro taller de arquitectura. ¿O qué es el habitar? Aquella primera definición que decía Purini, que era habitar poéticamente. Ustedes son los que nos van a tener que decir cómo tenemos que habitar. Esto es una vivienda experimental hecha en Japón, donde se reformula el concepto de los espacios. ¿Cuál es el espacio de trabajo? ¿Cuál es el concepto de la ventana? ¿Cómo es la tecnología? ¿Dónde puedo trabajar? ¿Tengo que trabajar en mi casa o en una oficina? Eso es un poco lo que nosotros pensamos. Finalmente, y para cerrar, nosotros pensamos fundamentalmente que la arquitectura es arquitectura cuando genera una atmósfera particular, cuando están planteadas las esencias de la arquitectura, que tiene que ver con cómo nosotros percibimos ese mundo y fundamentalmente cuando ese mundo imaginario, ese mundo creado, ese mundo proyectado nos logra emocionar. Bueno, muchas gracias. Les dejo acá, están, bueno, los dos talleres y ahí los datos que tienen que ver con las redes y todo eso. Repetimos que en el horario nuevo de la facultad, ambos talleres, el 11 y el 12,